Ahora que ya vimos el modelo de la luz basado en rayos, vamos a explorar dos de los aspectos más importantes de la propagación de la luz: reflexión y refracción. Decimos que cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes, como puede ser el aire y el vidrio o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente y también es refractada o transmitida parcialmente hacia el segundo material, tal y como vemos en la figura A, que está ahí en la pantalla. Por ejemplo, cuando miran a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observan una reflexión de la escena en la calle, pero una persona en el interior del restaurante puede ver a través de la ventana la misma escena conforme la luz la alcanza por refracción. Los segmentos de ondas planas que se ilustran acá en la figura A pueden representarse por paquetes de rayos que conforman haces de luz, como vemos en la figura B. Y para simplificar, es frecuente que se dibuje un solo rayo de cada haz, como se aprecia en la figura C. La representación de estas ondas en términos de rayos es la base de la óptica geométrica. Vamos a comenzar este estudio con el comportamiento de un rayo individual. Describimos las direcciones de los rayos incidentes, reflejado y refractado en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos en términos de los ángulos que forman con la normal, o sea la perpendicular, a la superficie en el punto de incidencia, como se ilustra en la figura C. Si la interfaz es rugosa, tanto la luz transmitida como la reflejada se dispersan en varias direcciones y no hay un ángulo único de transmisión o reflexión. La reflexión con un ángulo definido desde una superficie muy lisa se llama reflexión especular, que viene del vocablo latino que significa espejo. La reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama reflexión difusa. Esta diferencia se ilustra en nuestra nueva imagen. Ambas clases de reflexión ocurren con materiales transparentes o con materiales opacos que no transmiten la luz. La gran mayoría de objetos en el ambiente, ropa, plantas, personas, libros, etc., son visibles porque reflejan la luz en una forma difusa desde sus superficies. Sin embargo, nuestro foco se centra en la reflexión especular a partir de una superficie muy lisa, como un vidrio, plástico o un metal muy pulido. Entonces, a menos que se especifique otra cosa, cuando hablamos de reflexión, siempre nos referiremos a la reflexión especular. El índice de refracción de un material óptico, denotado por N en itálica, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez de la luz, C en el vacío, ¿sí? La rapidez de la luz en el vacío, y la rapidez de la luz en el material, B corta minúscula. La luz siempre viaja con más lentitud en un material que en el vacío, por lo que el valor de n en cualquier material que no sea el vacío siempre es mayor que la unidad. Para el vacío, n es igual a 1. Y como n es una razón entre dos valores de rapidez, es un número sin unidades, o sea, adimensional. Los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos condujeron a las siguientes conclusiones. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano.
el plano de los tres rayos es perpendicular al plano de la superficie de frontera o limítrofe entre los dos materiales. Siempre se dibujan los diagramas de los rayos de manera que los rayos incidente, reflejado y refractado estén en el plano del diagrama. El ángulo de reflexión θ sub r es igual al ángulo de incidencia θ sub a para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales. Esta relación, junto con la observación de que los rayos incidente y reflejado y la normal yacen en el mismo plano, se conoce como ley de reflexión. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales A y B, en lados opuestos de la interfaz, la razón de los senos de los ángulos θ sub A y θ sub B, donde los ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón de los dos índices de refracción. Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano, se llama ley de refracción o ley de Snell, en honor al científico holandés Wilbur Snell. Bueno, estas ecuaciones que vimos indican que cuando un rayo pasa de un material A hacia otro material B, que tiene un mayor índice de refracción, o sea que n sub b es mayor que n sub a, y por lo tanto una menor rapidez de onda, el ángulo que forma con la normal es más pequeño en el segundo material que el ángulo en el primero. Por consiguiente, el rayo se desvía hacia la normal. Por otro lado, cuando el segundo material tiene un menor índice de refracción que el primero, n sub b es menor que n sub a, y por lo tanto una mayor rapidez de onda, el rayo se desvía alejándose de la normal. Sin importar cuáles sean los materiales en cada lado de la interfaz, en el caso de una incidencia normal, el rayo transmitido no se desvía en absoluto. En este caso, θ sub a es igual a 0 y seno de θ sub a es igual a 0, por lo que de acuerdo con la ecuación de la ley de refracción, θ sub b también es igual a 0, de manera que el rayo transmitido también es normal a la interfaz. Por su parte, la ecuación de la ley de reflexión indica que θ sub r también es igual a 0, así que el rayo reflejado viaja de regreso a lo largo de la misma trayectoria que el rayo incidente. La ley de la refracción explica por qué una regla o un sorbete parcialmente sumergidos parecen estar doblados. Los rayos de luz que provienen de un lugar por debajo de la superficie cambian de dirección al pasar por la interfaz aire-agua, de manera que los rayos parecen provenir de una posición por arriba de su punto de origen real. Un efecto similar explica la aparición de los atardeceres. Un caso especial y muy importante es la refracción que ocurre en la interfaz entre un material y el vacío. Y acá vamos a aclarar que para el vacío el índice de refracción, por definición, es la unidad. Cuando un rayo pasa del vacío al material B, de forma que Na es igual a 1 y Nb es mayor a 1, el rayo siempre se desvía hacia la normal. Cuando un rayo pasa de un material al vacío, de forma que n sub a es menor que 1 y n sub b es igual a 1, el rayo siempre se desvía alejándose de la normal. Las leyes de reflexión y refracción se aplican sin importar de qué lado de la interfaz proviene el rayo incidente. Si en la figura A o B un rayo de luz se acerca a la interfaz desde la derecha y no desde la izquierda, una vez más habrá rayos reflejados y refractados.
Y estos dos rayos, el rayo incidente y la normal a la superficie, de nuevo quedan en el mismo plano. Además, la trayectoria de un rayo refractado es reversible. Sigue la misma trayectoria cuando va de B a A que cuando va de A a B. Y como los rayos reflejado e incidente forman el mismo ángulo con la normal, la trayectoria de un rayo reflejado también es reversible. Por esa razón, cuando vemos los ojos de alguien en un espejo, la persona observada también nos puede mirar a nosotros. La intensidad de los rayos reflejado y refractado dependen del ángulo de incidencia, de los dos índices de refracción y de la polarización. El índice de refracción no solo depende de la sustancia, sino también de la longitud de la onda de la luz. La dependencia de la longitud de onda se llama dispersión. A modo de chisme, el índice de refracción del aire a temperatura y presión estándar es alrededor de 1,0003 y por lo general lo tomaremos como si fuera exactamente igual a 1. Además, el índice de refracción de un gas se incrementa conforme su densidad aumenta. Por su parte, la mayor parte de los vidrios que se utilizan en los instrumentos ópticos tienen índices de refracción entre 1,5 y 2,0. Y hay unas cuantas sustancias que tienen índices más grandes, como por ejemplo el diamante con 2,417. Ya hemos visto la forma en que la dirección de un rayo de luz cambia cuando pasa de un material a otro con distinto índice de refracción. Ahora también es importante ver lo que ocurre con las características ondulatorias de la luz cuando eso sucede. En primer lugar, la frecuencia f de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro. Es decir, que el número de ciclos de la onda que llegan por unidad de tiempo debe ser igual al número de ciclos que salen por unidad de tiempo. Esto nos indica que la superficie de frontera no puede crear ni destruir ondas. En segundo lugar, la longitud de onda lambda de la onda en general es diferente en distintos materiales. Esto se debe a que en cualquier material la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Matemáticamente, B es igual a lambda por F. Como F es la misma en cualquier material que en el vacío, y B siempre es menor que la rapidez c de la onda en el vacío, lambda también se reduce en forma correspondiente. Así, la longitud de onda lambda de la luz en un material es menor que la longitud de onda lambda sub 0 de la misma luz en el vacío. De acuerdo con el análisis anterior, F, que es igual a C sobre lambda 0, también es igual a B sobre lambda. Al combinar esto con una ecuación anterior, N, que es igual a C sobre B, se encuentra que la longitud de onda de la luz en un material es el cociente entre la longitud de onda en el vacío, lambda 0, y el índice de refracción, N. Entonces, cuando una onda pasa de un material a otro con mayor índice de refracción, de manera que n sub b es mayor que n sub a, la rapidez de la onda disminuye. La longitud de onda lambda sub b, que es igual a lambda 0 sobre n sub b en el segundo material, es, por consiguiente, más corta que la longitud de onda lambda sub a igual a lambda sub 0 sobre n sub a del primer material. Si en vez de ello el segundo material tiene un índice de refracción menor que el primero, de manera que n sub b es menor que n sub a,
entonces la rapidez de la onda se incrementa. Así, la longitud de onda, lambda-b, en el segundo material, es más larga que la longitud de onda, lambda-a, en el primero. Esto tiene sentido intuitivamente, las ondas se comprimen, es decir, la longitud de onda se acorta si la rapidez de onda disminuye, y a la inversa se estiran, o sea, la longitud de onda se alarga si la rapidez de onda aumenta. Las leyes de reflexión y refracción de los rayos de luz que estuvimos presentando fueron descubiertas de manera empírica mucho antes de que la naturaleza ondulatoria de la luz se hubiera establecido sobre bases firmes. Sin embargo, es posible deducir esas leyes a partir de consideraciones referentes a las ondas y demostrarse que son congruentes con la naturaleza ondulatoria de la luz. Comenzaremos con el llamado principio de Huygens. Este principio fue establecido por primera vez por el científico holandés Christian Huygens en 1678 y es un método geométrico para encontrar a partir de la forma conocida de un frente de onda en un instante determinado la forma que tiene ese frente de onda cierto tiempo después. Huygens supuso que todo punto de un frente de onda puede considerarse la fuente de ondas secundarias que se dispersan en todas direcciones con rapidez igual a la rapidez de la propagación de la onda original. El nuevo frente de onda en un momento posterior se obtiene entonces construyendo una superficie tangente a las ondas secundarias, conocida como envolvente de esas ondas. El principio de Huygens se ilustra en pantalla. El frente de onda original, AA', viaja hacia afuera de la fuente, como señalan las flechas. Ahora, queremos obtener la forma del frente de onda después de transcurrido un intervalo t de tiempo, siendo v la rapidez de propagación de la onda en un tiempo t. La onda recorre una distancia que es igual al producto de v por t. Si construimos varios círculos, o sea, trazos de las ondas esféricas secundarias, con radio r igual a v por t, con centro de los puntos a lo largo de AA', el trazo de la envolvente de esas ondas secundarias, que ahora es el nuevo frente de onda, es la curva BB'. Vamos a suponer además que la rapidez v, v corta minúscula, es la misma en todos los puntos y en todas las direcciones. Para deducir la ley de reflexión a partir del principio de Huygens, vamos a considerar una onda plana que se acerca a una superficie reflectante plana. En la figura, las rectas AA', OB' y NC' representan posiciones sucesivas de un frente de onda que avanza hacia la superficie MM'. El punto A sobre el frente de onda AA' acaba de llegar a la superficie reflectante. Entonces podemos aplicar el principio de Huygens para encontrar la posición del frente de onda después de transcurrido un intervalo de tiempo t. Con los puntos sobre AA' como centros, se dibujan varias ondas secundarias con radio v por t, ¿sí? O radio vt. El producto de la velocidad por el tiempo, que es una distancia. Las ondas secundarias que se originan cerca del extremo superior de AA' se dispersan sin encontrar obstáculos y su envolvente da la parte OB' del nuevo frente de onda. Si la superficie reflectante no estuviera ahí, las ondas secundarias que se originan cerca del extremo inferior de AA' alcanzarían de manera similar las posiciones mostradas por los arcos circulares discontinuos. En vez de eso, estas ondas secundarias inciden en la superficie reflectante.
El efecto de la superficie reflectante consiste en cambiar la dirección de propagación de las ondas secundarias que inciden en ella, por lo que parte de una onda secundaria que hubiera penetrado la superficie en realidad se encuentra a la izquierda de ella, como lo muestran las líneas continuas. La primera de tales ondas secundarias tiene su centro en el punto A. La envolvente de todas las ondas secundarias reflejadas es la parte OB del frente de onda. El trazo del frente de onda completo de instante es la línea quebrada BOB'. Una construcción similar genera la línea CNC' para el frente de onda después de transcurrido otro intervalo t. Gracias a la geometría plana, sabemos que el ángulo θ entre el frente de onda incidente y la superficie es el mismo que aquel entre el rayo incidente y la normal a la superficie, de manera que corresponde al ángulo de incidencia. De forma similar, θr es el ángulo de reflexión. Para encontrar la relación entre estos dos ángulos, consideremos la nueva figura. En ella, a partir de O, se dibuja el segmento OP, que es igual a B por T, perpendicular a AA'. Ahora, OB, por construcción, es tangente a un círculo de radio BT con centro en A. Si se dibuja AQ desde A hasta el punto de tangencia, los triángulos APO y OQA son congruentes porque son triángulos rectángulos con el lado AO en común y con AQ, que es igual a OP, igual a BT. Por lo tanto, el ángulo θ es igual al ángulo θr. Y tenemos así la ley de la reflexión. La ley de la refracción podemos deducirla mediante un procedimiento similar. En la nueva imagen consideremos un frente de onda representado por la recta AA', para el cual el punto A acaba de llegar a la superficie de frontera SS' entre dos materiales transparentes A y B, con índices de refracción N⁻A y N⁻B, y rapidez de onda B⁻A y B⁻B. Ahora podemos aplicar el principio de Huygens para determinar la posición de los frentes de onda refractados después de cierto intervalo t. Con los puntos sobre A' como centros, dibujamos varias ondas secundarias. Las que se originan cerca del extremo superior de A' viajan con rapidez B⁻A. Y después de cierto intervalo de tiempo t, son superficies esféricas de radio B⁻A por T. Sin embargo, la onda secundaria que se origina en el punto A viaja en el segundo material B con rapidez B⁻B, y en el tiempo t es una superficie esférica de radio B⁻B por T. La envolvente de las ondas secundarias desde el frente de onda original es el plano cuyo trazo es la línea quebrada BOB'. Una construcción similar da como resultado el trazo CPC' después de un segundo intervalo t. Los ángulos θA y θB entre la superficie y los frentes de onda incidentes y refractado son el ángulo de incidencia y el de refracción. Dibujamos el segmento OQ, que es igual a B⁻A por T, perpendicular al segmento AQ, y el segmento AB, que es igual a B⁻B por T, perpendicular a BO. Del triángulo rectángulo AOQ resulta que
el seno de θ es igual al cociente entre la distancia b sub a por t y el segmento AO. Y del triángulo rectángulo AOB tenemos que el seno de θ sub b es igual al cociente entre la distancia b sub b por t y el segmento AO. Combinando estas ecuaciones obtenemos la relación que vemos en pantalla. Ahora, también definimos el índice de refracción n de un material como la razón entre la rapidez de la luz c en el vacío y su rapidez b en el material, por lo que n sub a es c sobre b sub a y n sub b es igual a c sobre b sub b. Por lo tanto, obtenemos estas relaciones que vemos en pantalla. Y finalmente, la ecuación que relaciona el seno de θ sub a con el seno de θ sub b se reescribe como esta nueva relación que estamos viendo. Y que a su vez se puede poner de la siguiente forma, que reconocemos como la ley de Snell. Y así hemos obtenido la ley de Snell a partir de una teoría ondulatoria. De forma alternativa, elegimos considerar la ley de Snell como un resultado experimental que define el índice de refracción de un material. En tal caso, este análisis ayuda a confirmar la relación B igual a C sobre N de la rapidez de la luz en un material.